The freedom is definitely as such in the broad sense of the human capacity to act on one's own free will, or also the ability and any individual to be master of his will to control and determine his own actions and his destiny. La libertad política es más que una libertad individual. Es un sistema que beneficia a la libertad de todos los individuos que la conforman. Más que nada, la libertad política no es una represión hacia nuestra libertad individual. En realidad es un sistema que beneficia o protege nuestros derechos para poder llegar a tener una libertad individual. Algunos dirán que la libertad individual se ve forzada o se ve restringida respecto a la libertad política, pero en realidad la libertad política es más bien el cumplimiento de los derechos que cada ser humano tiene al nacer, sus derechos universales. También la libertad política es como que la enseñanza de todos los valores que podríamos llegar a defender y valores que no podríamos decir que se puedan dejar a la ligera. Más bien la libertad política es el sistema que nos ayuda a defender nuestras libertades individuales. Más que nada no es como, digamos, yo te presiono con leyes, con normas que tú tienes que cumplir, pero no es solo eso, también nos ayuda a la defensa de nuestros derechos legales, o muchas veces esas normas nos ayudan a un beneficio mayor de nuestros derechos, como defenderlos de criminales o de cualquier otra cosa o de violencia hacia nosotros. Más que nada la libertad política es como una ayuda hacia el bienestar ciudadano. Normalmente yo diría que la libertad política es en sí la base de la libertad que nos ayuda a tenerla como individuos o como sociedad. Es realmente la libertad política el camino correcto hacia que nuestra libertad prospere y no se vea marginada por otra gente. Yo representaré la libertad individual, que es más que nada la libertad individual es nuestra propia libertad y que no se vea interferida por ningún sistema o por ninguna persona. Bueno, según el teórico republicano de la libertad como el historiador Quinn Skipper o el filósofo Philip Lane, la libertad no debe verse como la ausencia de interferencia en las acciones, sino como la no dominación. Bueno, podríamos decir que esto es más que nada que no haya una cierta dominación respecto a un grupo mayor o respecto a un estado en la, ¿cómo se dice?, en la libertad individual de cada individuo que lo conforma. Se tiene que respetar su libertad individual como tal, pero también, según este punto de vista que se origina en Roma, ser libre homo o un hombre libre significa no estar sujeto a la voluntad de otros, es decir, dominado por otros. Aquí podríamos decir que tampoco podríamos aceptar en su totalidad al Estado, ya que muchas como normas o muchas cosas que nos hacen hacer, podríamos decir que merman o minimizan la libertad que podamos nosotros ejercer sobre muchas cosas. También podríamos hablar en el caso del anarquismo, que la libertad es una entidad como la ausencia de coacción o imposición. En parte tienen razón, pero muchas veces el anarquismo lleva la libertad a extremos que llegaría a ser una libertad negativa o rayar en un libertinaje o en una fantasía de libertad irreal, ya que al momento de no haber una cierta barrera que tiene que haber, aunque esté mal que nos limiten de esa manera, pero es más bien por un bien social, podríamos decir que la falta de esa barrera llegaría a una violencia que mermaría nuestra libertad como la conocemos.
In the conclusion of this topic, becomes has very complicated political and legal issues because the zero of theory and proposal and the vision that are taken from all points of view that we can educate in very personal conclusion. I believe there's all not some who administrate or individual freedom and their souls be aligned that those not let up or freedom or those of others.